Muy buenos días, feliz y bendecido Santo Sábado para ustedes. Es un privilegio el que el Señor nos otorga en esta hora estar delante de su presencia, pero también delante de la presencia de cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a la lección de escuela sabática. El Señor nos da un privilegio especial. Hoy nos permite estar en el primer sábado del año 2022. Bienvenidos. Feliz año, feliz Santo Sábado. Que la paz y la bendición del Señor repose sobre ti y los tuyos en esta hora es mi deseo en oración. ¿Qué tal si oramos para que empecemos el repaso de nuestra lección? Padre Santo, bueno y misericordioso, Señor, tú que vives, moras y reinas por toda una eternidad, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre, porque tú eres el único Dios, el único digno de toda honra, de toda gloria y de toda adoración. Por eso nos encontramos delante de tu presencia en este santo día, agradecidos porque nos permitiste un sábado más en esta tierra, pero un sábado menos para tu pronto regreso. Gracias porque nos permites entrar al primer sábado del año, Señor. Te pedimos que por favor este año 2022 pueda ser un año de bendición, en donde podamos bendecir a cada una de las personas que están en nuestro entorno. Danos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender y a comprender lo que hemos de estudiar, a ponerlo en práctica y a compartirlo con otros. Estos son favores y súplicas que te pedimos y agradecemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección de escuela sabática para este primer trimestre del año 2022, como título general es: en estos últimos días, el mensaje de los hebreos. Y el título de la lección de esta semana, de esta primer semana, la carta a los hebreos y a nosotros. La carta a los hebreos y a nosotros. El versículo de memoria se encuentra en Hebreos 10:36, en donde nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué nos es necesaria? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Es muy importante que semana tras semana podamos aprendernos este versículo de memoria, ya que todo lo que nosotros podamos almacenar en nuestras mentes para la gloria del Señor es. Así que los motivo a hacerlo a partir de hoy. Que este nuevo año sea un año de propósito y de crecimiento espiritual. En la lección del día sábado, antes de entrar a la introducción de la lección, se nos hacía una pregunta muy especial. Qué bonito o qué especial hubiera sido que nosotros pudiésemos haber visto predicar a Jesús o predicar a los apóstoles. Yo creo que hubiera sido una experiencia maravillosa, demasiado enriquecedora para nosotros. Pero entonces debemos de avanzar en fe y sabiendo que cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, no es la palabra de un ser humano normal, es la palabra de nuestro Padre Celestial, que está hablando a nuestras vidas, motivándonos a avanzar, a creer y a esperar en Él. Para hablar acerca de la introducción a esta lección maravillosa que el Señor nos regala en este trimestre, hay algo muy importante y es el autor. ¿Quién es el autor del libro de los Hebreos? Realmente a ciencia cierta no lo sabemos, pero los eruditos, a las personas que nos indican quién escribe tal carta, tal libro, ellos dicen que probablemente el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. No sabemos si él lo escribió, pero sí sabemos que Hebreos es un sermón especial que el apóstol Pablo estaba teniendo para la iglesia en ese momento. Una exhortación que nos llama a vivir cada día más cerca del Señor. Él identificó la problemática que ellos estaban experimentando en ese momento. Y entonces él no fue y los juzgó y les reprochó, sino que fue y hizo un sermón para ellos, para que ellos cada vez que necesitaran recurrir, necesitaran fuerzas, pudieran recurrir a esta carta especial. Había un desafío cultural y este desafío cultural era porque estaban los cristianos, pero esos cristianos nuevos conversos estaban siendo atacados, perseguidos por los romanos.
los romanos estaban ejerciendo una presión demasiado fuerte sobre cada una de las personas. Estaba Roma, el cristianismo, los nuevos conversos, pero también había sido derramado ese regalo especial. ¿Se acuerdan que cuando Jesús iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que no descendiera sobre ellos qué? Sí, el Espíritu Santo. No se vayan hasta que no descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo, avivó la mente y el corazón de ellos. Y entonces ese fuego del primer amor, ese fervor maravilloso avivó en ellos. Ellos empezaron a predicarle a todo el mundo del amor de Jesús, del sacrificio maravilloso que Él había hecho en favor de cada uno de ellos. Pero entonces viene la mentalidad hebrea. ¿La mentalidad hebrea? Sí. Recuerden que muchos de ellos no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías triunfante, no un Mesías sacrificado que viniese a morir por ellos. Así que no aceptaban a Jesús como el Mesías. Ellos aceptaban a Dios Padre, a la obra del Espíritu Santo, pero no aceptaban a este Mesías sufriente. Entonces la labor que tenían los discípulos, los apóstoles en ese momento, era poder convencerlos, poder mostrarles a el Mesías, a Dios, a través del tiempo. Poderles mostrar que Jesús no solo era Dios, sino que también era nuestro Salvador. Fue así como empezó esta ardua tarea, porque ellos venían con una mentalidad de ritos y de sacrificios. Ellos tenían en sus mentes y corazones la ley de Moisés, la ley del santuario, en donde constantemente sacrificaban el corderito, iban y pedían perdón por sus pecados y demás. Ellos no entendían en ese momento que esa ley de Moisés era una ley temporal. ¿Y por qué temporal? Porque simplemente era el cumplimiento. Jesús era el cumplimiento a esa ley. El cumplimiento a la ley de Moisés. Porque fue la ley que quedó abolida al morir Jesús en la cruz. Esa ley ritual, esa ley ceremonial. Por eso era tan importante que ellos pudieran comprender que esta ley de Moisés era temporal. Y al ellos comprender esto, sacar esa mentalidad hebrea, entonces iban a poder aceptar a Jesús como su Salvador. Los gentiles o paganos. Había una guerra con los judaizantes que eran así como súper estrictos con todas las normas y todos los estatutos de la iglesia, de la ley. Tanto así que se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo pidió carta y salió a perseguir. Bueno, fueron ellos, el Sanedrín, quienes le dieron esas cartas para él poder hacer esta labor. Ellos eran muy firmes con sus decisiones. Entonces habían dos culturas dentro de la iglesia. Por esa razón era tan importante que el apóstol Pablo fuera a ellos y pudiera explicarles lo que realmente estaba pasando. Número uno, ya no era necesario que tuvieran esa mentalidad hebrea, en donde se basaban simplemente en ritos y sacrificios. Número dos, debían de aceptarse independientemente de la cultura o del lugar donde viniera el uno o el otro. No importaba si era gentil, si era hebreo, si venía de diversas culturas, sino que todos iban a ser uno en Cristo. La mentalidad hebrea tenía algo muy particular y era ese orgullo generacional. Ellos se jactaban y se creían muy importantes porque eran descendientes de Abraham. Entonces para ellos eso era un todo. Era como lo que ocurre hoy en día. Cuando una persona tiene dinero o viene de la familia X, entonces cree que puede hacer ciertas cosas. Los hebreos en ese momento, los judíos, pensaban que ellos tenían ya el sello, ese pasaporte para entrar al reino de los cielos, por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Es algo en lo que tú y yo no podemos caer hoy. No porque sepamos y estemos seguros de que pertenecemos al remanente, a ese pueblo especial del Señor, no podemos llenarnos de orgullo y de jactancia, porque primeramente no hay ningún orgullo que sea bueno. El orgullo es una de las causales para que el enemigo esté en esta tierra. Se llenó de orgullo su corazón, se enalteció. Y si de alguien tenemos que sentirnos
orgullosos, por llamarlo de alguna manera, pues ese alguien es nuestro Salvador y nuestro Señor Jesús. Pero no de una doctrina, no de una iglesia, no de ninguna de estas cosas. Porque el único que nos otorga salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos hallar salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esta mentalidad los llevaba a ellos simplemente a creer en el Padre, a aceptar la misión del Espíritu Santo, pero no aceptaban a Jesús como su Salvador. Y sin sacrificio no hay remisión de pecados, porque sin sangre no hay remisión de estos. ¿Y quién vino a entregar su vida por amor a nosotros? Cristo Jesús. Él fue quien entregó cada gota de su sangre, por amor a ti y por amor a mí. Si no lo aceptamos a través del bautismo, si no lo confesamos, no hallaremos salvación y vida eterna. Todas las fiestas tipificaban a Jesús. El santuario, todos los ritos del santuario, la fiesta de los panes, todas las fiestas que se ofrecían en ese tiempo, en ese momento, tipificaban a Jesús. Al Jesús venir a cumplir con esas promesas, con esa profecía, ellos debían de aceptarlo para poder hallar salvación. El tema del libro de Hebreos. El tema del libro de Hebreos es así como es el tema de toda la Biblia. Un Dios amante, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor y de bondad. Ese es el tema central de la Biblia en general. Y también es el tema central del libro de Hebreos. Un Dios que va y busca al pecador. ¿Recuerdan? En el momento de la creación, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan. No son ellos quienes van a buscar al Señor. Es el Señor quien llega al huerto, al jardín del Edén y los llama. Y al no escucharlos, al no obtener esa respuesta, vuelve y los llama. ¿Dónde están? Es Él quien va y los busca. El Señor es quien te busca a ti y me busca a mí. No somos nosotros quienes vamos a Él. Otro punto importante en el libro de Hebreos, hablando sobre el tema, es la cruz. La cruz y la obra intercesora. Era necesario que Jesús muriera en la cruz para poder redimirnos del pecado. Al Jesús haber hecho este sacrificio maravilloso en favor tuyo y en favor mío, nos dio la esperanza, la opción de poder alcanzar salvación. Porque recuerden que había habido una ruptura, una separación entre Dios y nosotros por el pecado. Lo que hace Jesús es, a través de su sacrificio en la cruz, viene y restaura ese vínculo para que nosotros podamos tener nuevamente acceso al trono celestial. Y no solo eso, sino la obra intercesora que Jesús está realizando en nuestro favor en este momento en el santuario celestial. Y esto junto es el marco de la salvación. Entonces debemos de alabar y de honrar el nombre del que vive, porque realmente todo lo planeó, todo lo acomodó para que tú y yo hoy pudiésemos tener una opción de salvación y de vida eterna, simplemente acudiendo a Él, aceptándolo a Él como nuestro Salvador. Y esa muerte sustitutiva en nuestro lugar. Tú y yo merecíamos morir, porque bien lo dice la palabra del Señor en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero entonces a Él no le pareció eso. Y en Génesis 3:15 hace una promesa especial. Él dice, yo voy a entrar en conflicto con esta pecaminosidad que hay en el ser humano, no con el ser humano. Porque Él ama al pecador, mas aborrece el pecado que hay en cada uno de nosotros. Entonces es esa lucha constante que tú y yo tenemos en nuestra mente, por obedecer, por hacer la voluntad del Señor, pero ya el Señor Jesús ganó victoria. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer cada día? Ir a Él y decirle, Señor, gracias por su intercesión, pero ayúdeme para que un día a la vez, quien pueda ganar victoria en nuestras vidas pueda ser el Señor. Cada día nosotros debemos de ir al Señor y aceptar ese sacrificio sustitutivo que Él hizo en nuestro lugar. Otro punto importante sobre el tema del libro de Hebreos es la ley moral. Nosotros podríamos decir que la muerte de Jesús en la cruz era la penalidad, era la ley
jurídica, ¿sí? Cuando tú cometes una infracción, tienes que buscar un abogado para que ese abogado te represente y asuma la ley jurídica que te va a castigar a ti. Eso fue lo que hizo Jesús en nuestro lugar. Él pagó esa ley jurídica por amor a ti y por amor a mí. Pero entonces viene la ley moral, la importancia de esto. El Señor Jesús paga lo jurídico y soluciona lo moral. No lo clava en la cruz. La ley que queda abolida en la cruz es la ley ritual, la ley ceremonial, donde tú tenías que buscar un corderito o cualquier otro animal para poder ir y alcanzar perdón. Pero con la muerte de Jesús en la cruz, entonces hay redención, hay salvación y está la opción de que podamos vivir eternamente y para siempre, siempre y cuando aceptemos ese sacrificio maravilloso que Él hizo en nuestro lugar. No solo a través del bautismo, sino diariamente, porque diariamente pecamos. Entonces diariamente debemos de acercarnos a Él aceptando el pago jurídico que Él hizo en nuestro lugar y permitiéndole que solucione lo moral en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a ayudar a vivir sin pecado y a hallar santidad, porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Esto lo podemos tomar como la introducción al libro de Hebreos. Vamos a ver qué nos dice el primer día de la semana, el domingo. De la lección del domingo podemos resaltar el versículo especial que está en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3 y 4. En el versículo 4 se nos menciona: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos, milagros, repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. También se nos hace importante que podamos recordar a quién iba dirigido este mensaje. Ya sabemos que iba dirigido a los hebreos, pero también a los gentiles. Ya sabemos cuál era la mentalidad hebrea, pero también vemos cuáles eran las situaciones pues con el pueblo gentil. Pero había algo muy importante que había ocurrido en ese momento, que se nos menciona en el libro de Hechos capítulo 2, era el Pentecostés. El hecho de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y los había dotado, los había avivado para que ellos pudiesen salir a presentar este mensaje maravilloso. Y este mensaje de predicación especial no solo fue para los israelitas, sino que también alcanzó a los gentiles. Y yo alabo el nombre del Señor por eso, porque tú y yo pertenecemos a ese Israel espiritual que fue alcanzado gracias a esta predicación maravillosa del Evangelio. En ese momento ellos estaban alcanzando y predicando en Asia, en Europa, que eran sociedades paganas, estaban secularizados. Ahí se hacía muy difícil impartir este mensaje, pero ahí es donde se va a mostrar el esfuerzo especial que va a hacer el pueblo del Señor por presentar este mensaje. En ese momento estaban las ciudades de Asia y de Europa. Ahorita hay muchas más ciudades que tú y yo debemos de alcanzar para la gloria del Señor. Y la forma especial de hacerlo es permitiéndole al Espíritu Santo de Dios que pueda alcanzarnos para que de esa manera podamos cumplir con esta misión especial. Aquí se nos describe a los que recibieron esta epístola, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus circunstancias. Ya conocemos de ellos un poco, pero entonces ahora tenemos que llevarlo y aplicarlo a nosotros. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Cuál es la circunstancia por la que nosotros estamos pasando espiritualmente? ¿Y qué estamos haciendo para poder recibir el Espíritu Santo y poder ir e impartir ese mensaje especial del Señor? Si pasamos a la lección del día lunes, nos vamos a encontrar con un título muy especial. Y este título es La lucha. ¿Cuántos nos encontramos en luchas hoy? ¿Cuántos tenemos circunstancias o situaciones adversas y contrarias que nos llevan muchas veces a cuestionarnos y a preguntarnos si realmente el Señor está de nuestro lado? Vamos a buscar por favor el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 32 y 33. Hebreos 10, 32 y 33.
Este nos dice de la siguiente manera: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojado de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en el reino de los cielos. Alabemos el nombre del Señor por esto, porque no se nos dijo que fuese a ser fácil. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se nos muestra un evangelio fácil. En ninguna parte nos dice: y tú aceptas al Señor Jesús y vas a vivir en un jardín lleno de rosas. Pero sí se nos muestra a un Dios lleno de misericordia, de amor, de bondad. En ese momento los hebreos estaban pasando por tiempos muy difíciles, y no solo ellos, sino también los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y la razón era que tenían dos fuentes de persecución. La primera de esta era la fuente romana, o sea, la fuente política, lo podríamos llamar de esta manera. Los romanos, en cabeza de Nerón, de Vespertino y otros muchos gobernantes, estaban buscando a los cristianos para llevarlo a los circos romanos, para ultrajarlos, para despojarlos de sus bienes. Les vendían sus propiedades, les hacían lo que hoy podríamos decir nosotros extinción de dominio, pero más sin embargo ellos permanecieron fieles. No fue sencillo, porque cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, cuando estamos en esa lucha, ¿cuál es nuestro pensamiento? ¿En qué pensamientos avanzamos? ¿Qué situaciones contrarias estás viviendo tú hoy en donde le puedes decir al Señor: pero yo soy cristiano, pero ¿qué es lo que está pasando? El hecho de que seamos cristianos no es sinónimo de que no vamos a vivir circunstancias contrarias. El hecho de que seamos cristianos significa que vamos a tener un defensor poderoso, a ese poderoso gigante que irá en nuestra defensa, que siempre irá al frente para poder defendernos. Eso es el sinónimo del cristianismo. No es tranquilidad total, paz y pare de contar, y un jardín lleno de rosas. Lo estamos viendo en los hebreos. Pasaron por tiempos muy difíciles, pero su fe no faltó. Y fue de esa manera en donde ellos entregaron su vida a Jesús. Muchos de ellos, su vida literal, porque muchos de ellos fueron sacrificados en el circo, muchos de ellos fueron descuartizados y demás, pero permanecieron firmes en el Señor. Fueron perseguidos, no solo por la gente, hoy podríamos decirles, hicieron bullying, se burlaban de ellos, los echaban en la cárcel, los maldecían hasta llevarlos a la muerte. En todo tiempo y en todo momento el pueblo de Dios ha sido vituperado, ha sido perseguido, ha sido dañado, ha sido maltratado. Pero hoy tú y yo podemos alabar el nombre del que vive, porque en ningún momento el Señor nos ha dejado solos. O dime si a pesar de todas las circunstancias contrarias que experimentaste en el año que acaba de pasar, en algún momento dejaste de sentir al Señor. ¿En algún momento puedes decir tú: Dios no estuvo conmigo? Sí, sufriste, a lo mejor sigues haciéndolo, a lo mejor sigues llorando, a lo mejor siguen habiendo circunstancias muy complejas, una carga muy grande y muy hostil que sientes que estás llevando en tus hombros, pero más sin embargo el Señor sigue ahí. La lucha del cristiano viene desde el principio e irá hasta el fin. Pero por esa razón, la promesa maravillosa del Señor, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es la que nos tiene que alentar cada día a avanzar. Es la que tiene que avivar nuestro ser cada mañana, y en donde, a pesar de la circunstancia que estemos viviendo, debemos de glorificar su nombre y avanzar en fe para la gloria del Señor. Vamos a la lección del día martes, en donde lleva un título muy especial: el malestar o malestar. Ellos se sentían incómodos
por estas situaciones que estaban experimentando. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 4:15. Nos mencionaba que Hebreos 4:15 nos dice algo muy especial, porque tenemos un sumo sacerdote, pero ese sumo sacerdote especial que es nuestro Señor Jesús es el único que puede compadecerse de todas nuestras luchas, de todas nuestras dificultades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, para la gloria de Dios y para ejemplo nuestro. A los hebreos a los cuales se les estaba dando este mensaje en su momento, ellos estaban siendo atacados por todos los flancos y ellos eran de carne y hueso, al igual que nosotros. Entonces, cuando nosotros somos atacados, somos vituperados, somos traicionados, somos molestados de una forma o de otra, lo primero que el enemigo busca destruir y lo primero que él busca atacar son nuestras emociones. ¿Recuerdan lo que nos menciona el libro de Reyes? Lo que pasó con Elías. Elías venía de una gran victoria, pero entonces llega Jezabel y le amenaza y le dice, y te digo que voy a matarte, Elías. Y entonces eso llega y crea una contradicción en la mente de Elías tal que se deprime y sale huyendo. Pero entonces en su malestar, en su dificultad, el ángel de Jehová le acompaña. Lo alimenta a través de un cuervo, le pone un arroyo para que pueda tomar agua. ¿Saben que es importante que nosotros podamos tener siempre presente que en el momento de dificultad, en ese momento de malestar, nosotros debemos de adoptar vivir cerca del Señor? Porque Él se puede compadecer. Él vivió lo mismo que tú y yo estamos viviendo. Lo experimentó de igual manera. En el libro de Hebreos se nos viene hablando de algo muy importante. Y esto tan importante de lo que se nos habla es de que ellos experimentaron muchísimas cosas que tú y yo estamos experimentando hoy. El cristianismo no es religiosidad, es experiencia, no es teoría. Yo sé que quizás estoy hablando en esta hora para personas que tienen una gran teoría y que pueden decir, yo me sé tal libro de memoria, quizá la Biblia, quizá los libros de profecía de la sierva del Señor los conozcan, párrafos, páginas completas, pero no es de teoría, no significando que no debamos de estudiar la palabra del Señor o el espíritu de profecía. Debemos de hacerlo para crecer espiritualmente, pero para poder tener una vivencia, una relación con Dios, debemos de experimentarlo. Si Elías le hubieran dicho en su momento, no, tranquilo, usted es siervo del Señor, no pasa nada, entonces él hubiera experimentado a ese Dios proveedor, a ese Dios sustentador, a ese Dios cariñoso que en su depresión, cuando le dijo, no, mejor máteme, le dijo, imagínense un Dios cruel, un Dios malvado, hubiera dicho, eso es lo que quiere, pues hágale. Pero no, en tu momento difícil, en tu momento donde incluso te atreves a cuestionar al Señor, donde te preguntas si realmente está de tu lado, Él hace lo mismo que hizo a través de su ángel en ese momento. Le mandó alimento, lo acompañó, lo dejó dormir, lo dejó descansar, pero luego fue y lo llamó y le dijo, mira, levántate, ya es tiempo de que te sacudas. Si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12, nos dice algo muy, muy especial. Por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En este versículo podríamos aplicar ese valor importante que se llama la resiliencia. Cuando estamos en el peor momento, debemos de buscar cualquier situación que nos lleve del piso al cielo, porque realmente es ahí donde está nuestra ciudadanía. Cada vez que tú y yo caemos, debemos de buscar ¿a quién? ¿Al vecino? ¿Al pastor? ¿Al anciano de iglesia? Es importante pedir un consejo y que puedas buscar a tus líderes espirituales humanamente. Pero realmente a quien debemos de buscar en primera instancia es a nuestro amante Salvador, a nuestro tierno Jesús, a nuestro sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros en todo momento, en el momento de nuestro malestar, en el momento de nuestra dificultad. Y debemos de siempre, siempre cuidar nuestras emociones.
el mensaje importante que el Señor nos da en el versículo 13 es que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que para que no caigamos, sino que todo lo contrario, seamos sanados en el Señor. En ese momento de dificultad, de tristeza, de ansiedad, entonces debemos de buscar al Señor. No debemos de cansarnos, no te canses, es el llamado del Señor en esta lección. No te canses. El martes del Señor, ese era el mensaje especial que tenía para nosotros. Cuida de tus emociones. Haz un balance, mantén el equilibrio. Cuida tus defensas, come bien, descansa, haz ejercicio. Comunícate diariamente con Dios. Permítele a Él que Él sea el primero en tu vida, que Él sea quien ocupe ese primer lugar en todo tiempo y en todo momento, para que entonces la gloria de tu vida pueda ser dada a nuestro Padre Celestial. Porque cada una de esas victorias que vamos a ir ganando van a enaltecer y van a glorificar el nombre de nuestro Señor. Pero solo si tenemos una experiencia, una vida relacional con Él, una vida de devoción y de comunión con nuestro Padre Celestial. Cumple con tus compromisos, con todos tus compromisos. En el hogar, en el trabajo, en el colegio, en donde tú estés, cumple con esos compromisos. Y eso te va a ayudar a mantener tus emociones equilibradas y en balance. Y entonces el enemigo no va a tener opción sobre ti en estas áreas. No dobles tus rodillas y te quedes allí tirado en el polvo, porque es que nosotros fuimos llamados para ser cabeza y no cola. Nosotros fuimos llamados para vivir eternamente con el Señor. Y a pesar de las dificultades que tenemos que enfrentar y las que enfrentaremos, tenemos que vivir seguros y confiados de que nuestro Señor está de nuestro lado. De que Él siempre vamos a tener razones para alabarlo y para glorificarlo. Una de ellas hoy podría ser que tenemos un techo, que tenemos alimento, que tenemos salud, que tenemos vida. Y algo muy importante y especial que tenemos que tener en cuenta es que debemos de leer, de orar y de testificar para que nuestra fe no falte. Y de esa manera vamos a poder vivir cada día más cerca del Señor, a pesar de que estemos experimentando un malestar o un desánimo espiritual. Sé resiliente, párate y vence en el nombre del que vive, porque a eso fuimos llamados. Hay una reflexión muy especial a la que nos pudo haber llevado el día miércoles y la encontramos en Hebreos 6, 10, 11 y 12 y nos hace referencia también a Elías. En su momento de dificultad, él pudo haberse preguntado: si lo he dado todo por el Señor, soy un profeta, soy un siervo de Él, ¿por qué sufro? Y es la pregunta que tú y yo en algún momento nos hemos hecho, y si no te la has hecho, yo te puedo asegurar que en algún momento te la harás. Dios no te ofreció o no le ofreció a ninguno de sus siervos en ningún momento que van a vivir en palacios, que van a ser adulados y que van a vivir siempre sin ninguna dificultad. Pero sí prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Sí prometió que si nosotros tenemos fe, y es de eso de lo que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 11. Nos viene hablando y desglosando qué es la fe. Debemos de practicar todas estas cosas importantes y especiales que nos van a ayudar a edificar y a fortalecer nuestra fe para salvación y para vida eterna. Nosotros vamos a poder ser sanados, vamos a poder ser restaurados, vamos a poder ser vivificados si ejercemos esa fe poderosa en nuestro Salvador Jesucristo. Dejemos de quejarnos. No hay mensaje más elevado en las Sagradas Escrituras que el amor de Dios y su promesa fiel y verdadera. Así que avancemos juntos, tomados de la mano, fortaleciéndonos, guiándonos los unos a los otros, tomados de la mano, orando, testificando, estudiando la palabra del Señor y fortalecidos en fe para la gloria de su nombre. La lección del día jueves lleva como título "En estos postreros días", y el versículo central está en Hebreos 1:2. Hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
en estos postreros días, en estos últimos días. Pero entonces podemos preguntarnos por qué los discípulos, a los cuales les llevamos más de 2000 años de diferencia, casi 2000 años, ¿por qué ellos estaban hablando de que estaban viviendo en los últimos días? ¿Por qué ellos tenían tanta prisa por predicar el evangelio? Esa prisa que tú y yo deberíamos de tener, porque nosotros sí estamos viviendo efectivamente en los últimos días, en los días postreros. Los discípulos estaban haciendo un énfasis especial en estos últimos días. ¿Y por qué su énfasis? ¿Por qué su preocupación? ¿Por qué su angustia? Porque ellos necesitaban que nosotros pudiésemos entender hoy que hay que darnos prisa. ¿Y prisa para qué? ¿Por qué? ¿Nos va a dejar quién o qué? Pues debemos de darnos prisa para dejar de pecar. Y la única forma de hacerlo es permitiendo que el Señor se pueda enseñorear de todos esos distractores que tenemos, llámese trabajo, llámese la televisión, llámese los hijos, llámese como se llame. Necesitamos que Dios se pueda hacer cargo de todos estos distractores para la gloria de su nombre. Porque todo lo que ocupe el lugar, el primer lugar en nuestras vidas, es nuestro Dios. Y el único Dios que debe de existir en tu vida y en la mía es el creador del universo, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, porque es de la única forma en donde vamos a poder alabar y glorificar su nombre, para lo cual nosotros fuimos creados. Ellos tenían prisa porque la gente pudiese entender que era temporal, que vivíamos, que la temporalidad de nuestra vida. Era necesario que la gente pudiese comprender esto. Nosotros somos como la flor del campo, que hoy es y en la tarde se ha desvanecido. Es necesario que podamos comprender esto y que por esa razón podamos vivir un día a la vez. Un día a la vez, donde podamos concientizarnos de que necesitamos vivir de acuerdo a los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Y era por esa razón que ellos tenían tanta prisa. En Hebreos 10, 37 y 39 se nos da un consejo importante. Ellos estaban en ese momento, querían cruzar esa frontera de la sensualidad, del pecado, de la maldad, del trabajo y de muchas cosas que estaban apartando y siendo distractores para las personas en esa época, que es lo mismo que está pasando en este momento. Es urgente, es vital, es necesario, hay urgencia para que nosotros vivamos más cerca del Señor. ¿Qué es lo vital en tu vida? ¿Qué es lo vital en mi vida? Esa es la pregunta que deberíamos de estarnos haciendo en esta hora. ¿Qué es eso tan vital? ¿Qué es eso que está ocupando el primer lugar? ¿Tenemos urgencia, tenemos prisa por predicar el evangelio? Porque si es así, está siendo el nombre del Señor alabado y exaltado. Pero si no es de esa manera, entonces pidámosle al Señor que en este inicio de año que nos está regalando podamos vivir vidas que lo glorifiquen en todo tiempo y en todo momento. Que todo lo que nosotros hagamos, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos lo incluyan a Él para gloria de su nombre. Para que de esa forma, en estos últimos días, tú y yo podamos ser reconocidos como Daniel, podamos ser vistos con un espíritu superior y que ese espíritu superior no sea el hecho de que soy adventista del séptimo día y tengo a los antecesores, a nuestros antepasados, a Elena White, a Jaime White y demás. No, que ese espíritu superior sea el Santo Espíritu del Señor, que esté vivificando y avivando nuestro ser, para que de esa forma podamos salir, predicar y exponer su palabra con poder y autoridad, para que pronto podamos ver esa manifestación gloriosa de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. En la lección del día viernes, para estudiar y meditar, se nos decía algo muy especial. Está en Hebreos 10, 37 y 38. Porque un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Porque si en el tiempo en que fue escrito, fue dado este sermón especial, el apóstol podía identificar que solo era un poquito más.
¿Cuánto más tú y yo hoy podemos identificar y saber, de acuerdo a las señales, al tiempo y demás, que nuestra redención está cerca? Un poquito más, esfuérzate un poquito más, madruga un poquito más, lee un poquito más, testifica un poquito más, vive un poquito más cerca de Jesús cada día, para que de esa forma podamos acelerar su pronto regreso. Un poquito más. Ellos en ese momento ya no estaban ocupados si la circuncisión, si el cordero, si los panes, cómo hacerlo, cómo comprender todo lo que habían pasado, cómo entender las circunstancias contrarias. No, ellos, aunque eran seres humanos como tú y como yo, estaban tranquilos por ese llamado especial que el apóstol les hizo. Un poquito más, porque su redención está cerca, un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo alabo el nombre del que vive por eso. Un poquito más. ¿Estás llevando una situación difícil de salud? Un poquito más. ¿Estás pasando por situaciones complejas en tu hogar, con tus hijos, con tus vecinos, con tu situación económica? Un poquito más. Un poquito más. Y el que ha de venir vendrá. Tu redención está cerca. Tu redención y la mía no tarda, un poquito más. Y en el versículo 38 nos dice, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará esto al Señor. Un poquito más para que nuestra redención pueda ser dada. No retrocedamos. El Señor nos está llamando a no retroceder. Hay un ejemplo o un decir imperfecto que me voy a permitir compartirlo en este momento, de un programa X. Retroceder nunca, rendirse jamás. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta hora. Retroceder nunca. Pero es que Dios no me escucha, pero es que estoy sufriendo, pero es que no tengo trabajo. Me dieron una oferta laboral perfecta, pero no me daban el sábado. En mis estudios, Dios entiende, Dios no entiende, Dios entiende de tu fe. Eres tú quien debe de entender que debes obedecerle. Mis hermanos y amigos, en esta hora el llamado especial del Señor para tu vida y para la mía es que podamos avanzar en fe. ¿Que vendrán momentos difíciles? Sí. ¿Que vendrá más dolor? Sí. ¿Que habrá más sufrimiento? Sí. ¿Que habrá más muerte? Sí. ¿Que habrán más circunstancias contrarias? Sí. Pero recuerda que así como mandó a su ángel para fortalecer a Elías en ese momento, ese mismo ángel que designó para tu cuidado desde que naciste, ha sido fortalecido y enviado para que pueda llenarte y colmarte de fe, de fortaleza, de esperanza para avanzar en el Señor. Mis hermanos y amigos, esta lección de este trimestre nos tiene que motivar a avanzar en fe. Y cada momento que estemos pasando por esas circunstancias en donde sentimos que no podemos más, que porque si soy cristiano estoy pasando por esto, porque si soy una hija, un hijo de Dios me pasan estas cosas. Recuerda que la promesa del Señor es que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Para ustedes es fácil. No, no es fácil, porque todos somos carne y hueso. Y sentimos ese dolor y nos angustiamos y nos desesperamos y necesitamos fuerzas para avanzar. Pero el llamado y el mensaje especial del Señor en esta hora es un poquito más. Y nos dice que ese mensaje especial que fue para los hebreos también es para nosotros de forma especial. Un poquito más. Y el que ha de venir vendrá. Y recuerda que el justo por fe vivirá. Y fe es avanzar, es creer aún sin ver. Así que avanza, seguro, segura y confiada en las promesas del Señor, sabiendo que aunque no puedas ver esa luz para salir de tu problema, que aunque quizá el dictamen médico no sea el mejor, que aunque las circunstancias de la vida te estén llevando a preferir morir como Elías en su momento, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y nos está diciendo un poquito más, solo un poquito más.
Yo te invito a que puedas estudiar la lección de escuela sabática y te puedas preparar cada día más, porque falta poco para el regreso majestuoso de nuestro amante Dios y Salvador Jesucristo. Un poquito más para que esa promesa especial del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo pueda ser efectivo en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras vidas, y entonces podamos salir a testificar con poder y con toda autoridad de que el nombre del que vive, de que nuestro Salvador está regresando y de que todas las circunstancias que estamos atravesando son por poco tiempo, porque el justo por fe vivirá un poquito más y el que ha de venir vendrá para salvación y para vida eterna. Espero que la próxima semana estudies tu lección de escuela sabática, seas fortalecido en el Señor y puedas experimentar cada día más a nuestro Salvador, a nuestro amante Jesús, a ese Dios personal. Que el Señor te bendiga, que te dé un resto de sábado feliz en donde te puedas seguir gozando de este sábado de adoración especial, que te goces en su nombre, que te espacíes en su presencia y que el Santo Espíritu del Señor pueda descender sobre ti y sobre los tuyos en esta hora. Bendiciones.